Matusalén es un nombre que, aunque aparece pocas veces en la Biblia, resuena profundamente en la historia de la humanidad. Mencionado en el libro de Génesis, su nombre está asociado a un hecho impresionante. Vivió 969 años, convirtiéndose en el hombre de mayor longevidad registrado en las Escrituras. Sin embargo, reducir su vida a un número sería un error. La historia de Matusalén representa mucho más que longevidad, es un reflejo de la paciencia divina y del propósito eterno de Dios. La época antediluviana, donde la humanidad vivía vidas extraordinariamente largas, no era simplemente un tiempo de fascinación biológica. Cada año de vida prolongada tenía un significado espiritual, permitiendo que las generaciones transmitieran la historia oral y los mandatos divinos a sus descendientes. La longevidad de Matusalén simboliza la gracia de Dios, quien retrasó su juicio para dar tiempo al arrepentimiento de la humanidad. Génesis 6:3 declara: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Este versículo marca el momento en que Dios limita la vida humana, subrayando la transición de una era de gracia extendida a una de juicio. La vida de Matusalén ocurrió en un tiempo donde la corrupción humana alcanzó niveles alarmantes. Génesis 6:5 describe esta época como una en la que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sin embargo, en medio de esta decadencia, Matusalén formó parte de un linaje justo que comenzó con Set, el hijo de Adán y Eva, y culminó en Noé, el hombre escogido por Dios para preservar la humanidad a través del arca. La genealogía de Matusalén no es un detalle menor. En la cultura bíblica, las genealogías no solo enumeran nombres, sino que narran historias de fe y continuidad. Al ser hijo de Enoc, un hombre descrito como alguien que caminó con Dios, Génesis 5:24, Matusalén heredó un legado espiritual profundo. Este linaje se destacó en medio de un mundo corrupto, preservando la adoración al verdadero Dios y transmitiendo sus mandatos de generación en generación. El impacto de Enoc en la vida de Matusalén no puede ser subestimado. Enoc es una de las figuras más fascinantes del Antiguo Testamento, conocido por su comunión íntima con Dios y por ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este evento, registrado en Génesis 5:24, marca a Enoc como un ejemplo de fe y obediencia. Como hijo de este hombre justo, Matusalén creció en un entorno donde la presencia de Dios era una realidad palpable. Aunque la Biblia no detalla específicamente el carácter o las acciones de Matusalén, su conexión con Enoc sugiere que fue influenciado profundamente por su padre. En una época donde la violencia y la corrupción dominaban, Matusalén representaba un remanente fiel, un testimonio vivo de que era posible vivir en obediencia a Dios incluso en medio de la decadencia. La longevidad de Matusalén no es un dato aleatorio dentro de la narrativa bíblica. Su extensión de vida simboliza la paciencia divina. Segunda de Pedro 3:9 lo describe con claridad: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Cada año de vida de Matusalén fue un recordatorio de esta paciencia. En el contexto del plan de redención de Dios, la vida prolongada de Matusalén fue también una advertencia. Su muerte coincidió con el año del diluvio, un evento que marcó el fin de la gracia extendida y el inicio del juicio divino. Esta coincidencia subraya la precisión del plan de Dios, mostrando que, aunque es lento para la ira, su justicia es segura. La historia de Matusalén nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra propia vida. Aunque su longevidad es asombrosa, lo que realmente importa no son los años vividos, sino el impacto de esos años en el plan de Dios. Su vida nos recuerda que cada día es una oportunidad para acercarnos más al propósito divino. El linaje de Matusalén no solo marcaba una herencia espiritual, sino que también destacaba el propósito divino en la historia de la humanidad. Su descendencia se mantuvo fiel incluso en un tiempo donde la violencia y la corrupción prevalecían, demostrando que Dios siempre preserva un remanente justo. Este remanente no es un accidente, es la manifestación del compromiso de Dios con sus promesas y con su plan eterno para la redención.
En la próxima entrega, profundizaremos en cómo la vida de Matusalén, aparentemente ordinaria, juega un papel extraordinario en la narrativa de la salvación. La vida de Matusalén, aunque puede parecer a primera vista un simple registro de genealogía, guarda un profundo simbolismo espiritual. Su existencia es un testimonio del carácter paciente de Dios y de su propósito redentor, que se desarrolla incluso en medio de un mundo corrupto. Cada detalle, desde su longevidad hasta su papel en el linaje justo de Enoc y Noé, es una pieza clave en el mosaico de la historia de la humanidad antes del diluvio. Génesis 5, 21-27 nos da una descripción breve pero poderosa. Vivía Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivía Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Este pasaje no solo nos da información sobre los años que vivió Matusalén, sino también sobre su contexto familiar y espiritual. Su padre, Enoc, es una figura central en la Biblia, conocido por su íntima relación con Dios. La expresión caminó con Dios implica una vida de completa obediencia y comunión constante con el Creador. En una época donde la corrupción y la violencia eran rampantes, Enoc se destacó como un ejemplo de fe inquebrantable. Matusalén, como hijo de Enoc, heredó no solo un linaje biológico, sino también un legado espiritual. Aunque la Biblia no detalla las acciones específicas de Matusalén, su lugar en la genealogía antediluviana lo conecta con una historia de fidelidad a Dios. Este linaje, que comienza con Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y culmina con Noé, fue el medio a través del cual Dios preservó a la humanidad. La longevidad de Matusalén simboliza la paciencia divina, un atributo que se enfatiza repetidamente en las Escrituras. Enoc no solo vivía como un hombre justo, su relación con Dios era tan especial que fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Esto es único en la narrativa bíblica, destacando a Enoc como un precursor de la promesa divina de vida eterna. Para Matusalén, crecer bajo la influencia de un padre como Enoc debió haber sido una experiencia transformadora. Aunque no se menciona directamente, es razonable suponer que los principios de fe y obediencia que Enoc practicaba habrían sido inculcados en su hijo. La Biblia también menciona a Lamec, hijo de Matusalén y padre de Noé, cerrando el círculo de un linaje dedicado a preservar el conocimiento y la adoración del verdadero Dios. La conexión entre estas generaciones subraya la importancia de transmitir la fe de una generación a otra, especialmente en un contexto donde la mayoría de la humanidad se alejaba de Dios. En un mundo lleno de violencia y pecado, como se describe en Génesis 6, 11-12, la familia de Matusalén representaba un remanente fiel. Este remanente no solo resistió la corrupción, sino que también sirvió como un testimonio de que era posible vivir de acuerdo con los principios de Dios. Este contraste entre la decadencia moral de la humanidad y la fidelidad de la familia de Matusalén es una lección poderosa para nosotros hoy. Un aspecto particularmente significativo de la vida de Matusalén es que su muerte coincidió con el año del diluvio. Aunque la Biblia no lo menciona explícitamente, muchos estudiosos interpretan que el significado de su nombre, cuando él muera, será enviado, apunta a esta conexión profética. Esto implica que la vida de Matusalén fue un recordatorio constante de la paciencia de Dios. Su longevidad no solo reflejaba la misericordia divina, sino también la inminencia del juicio. Segunda de Pedro 3, 9 afirma: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada año de los 969 que Matusalén vivió fue una extensión de esta gracia, una oportunidad más para que la humanidad se volviera a Dios. Sin embargo,
Como lo demuestra la historia del diluvio, la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando la corrupción alcanzó su punto máximo, el juicio fue inevitable. La vida de Matusalén también nos recuerda que la fidelidad a Dios no siempre es reconocida de manera visible o inmediata. Su historia, aunque carece de detalles sobre sus actos específicos, está entretejida en una narrativa más grande que culmina en la salvación de la humanidad a través del Arca de Noé. Este legado nos enseña que cada vida, no importa cuán aparentemente ordinaria sea, tiene un propósito en el plan divino. En la próxima parte, exploraremos cómo el linaje de Matusalén no solo preservó la adoración al verdadero Dios, sino que también sirvió como un puente hacia la redención de la humanidad después del diluvio. Reflexionaremos sobre las lecciones que podemos aplicar en nuestra propia vida, desde la importancia de transmitir la fe hasta la paciencia divina que nos invita al arrepentimiento. La vida de Matusalén, aunque aparentemente limitada a un breve pasaje en la Biblia, encierra lecciones profundas sobre la fe, la paciencia divina y la continuidad del plan redentor de Dios. Como miembro del linaje justo que condujo a Noé, Matusalén ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica, especialmente en el contexto del diluvio y la preservación de la humanidad. En esta tercera parte, exploraremos con mayor profundidad cómo su existencia y la de su descendencia reflejan la gracia y la justicia de Dios en una época de creciente maldad. La longevidad de Matusalén, registrada como 969 años, no es solo un dato curioso, es un símbolo de la paciencia divina hacia una humanidad que se alejaba cada vez más de su Creador. Génesis 6:5 describe con crudeza la condición del corazón humano en esos tiempos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A pesar de esta creciente corrupción, Dios, en su infinita misericordia, extendió un periodo de gracia antes de ejecutar su juicio a través del diluvio. Matusalén vivió en una época donde la violencia, la idolatría y el pecado se habían vuelto la norma. Sin embargo, su linaje, que incluía a figuras tan destacadas como Enoc y Noé, se mantuvo fiel a Dios. Este contraste entre la maldad generalizada y la fidelidad de una familia justa resalta un principio clave en la narrativa bíblica: Dios siempre preserva un remanente para cumplir sus propósitos. Enoc, el padre de Matusalén, es descrito como alguien que caminó con Dios, Génesis 5:24, una frase que implica una relación cercana e íntima con el Creador. Esta conexión espiritual no solo afectó la vida de Enoc, sino que también tuvo un impacto duradero en su descendencia. Aunque la Biblia no menciona detalles específicos sobre la vida de Matusalén, su inclusión en este linaje justo sugiere que fue influenciado por los principios de fe y obediencia transmitidos por su padre. La genealogía que conecta a Matusalén con Noé es más que una lista de nombres, es una evidencia de la continuidad del plan de Dios para la redención. Mientras que la mayoría de la humanidad se alejaba de Dios, este linaje permaneció fiel, transmitiendo la adoración al verdadero Dios de generación en generación. En este sentido, la vida de Matusalén y su descendencia simbolizan la resistencia de la fe en medio de la corrupción. Un aspecto significativo de la vida de Matusalén es que su muerte coincidió con el año del diluvio. Muchos estudiosos han señalado que su nombre, que puede traducirse como «cuando él muera, será enviado», tiene un significado profético. Este detalle subraya la precisión del plan divino y la conexión entre la paciencia de Dios y el juicio inevitable. Cada año adicional de vida de Matusalén fue una oportunidad más para que la humanidad se arrepintiera, pero al final, la maldad alcanzó un punto de no retorno. La relación entre la longevidad de Matusalén y la paciencia divina encuentra eco en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:9 dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Este versículo captura la esencia de la vida de Matusalén. Un recordatorio constante de que Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento, pero su justicia no puede ser ignorada. En la narrativa bíblica, las largas vidas de los patriarcas antediluvianos no son meras curiosidades históricas. Estas longevidades permiten la transmisión de historias y principios espirituales a través de generaciones.
Matusalén, como parte de este contexto, jugó un papel en la preservación del conocimiento y la fe en el verdadero Dios. Su vida, aunque aparentemente sencilla, es un testimonio del compromiso de Dios con su creación. La conexión de Matusalén con Noé es especialmente importante. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6, 9, fue el instrumento elegido por Dios para preservar la vida durante el juicio del diluvio. Como abuelo de Noé, Matusalén forma parte de esta línea de fidelidad que permitió la continuidad de la humanidad después del juicio. El diluvio, aunque un acto de juicio, también es una demostración de la gracia de Dios. A través de Noé y su familia, Dios preservó un remanente justo, asegurando que su plan de redención continuara. La vida de Matusalén, que se extendió hasta el mismo año del diluvio, actúa como un recordatorio de que Dios es paciente, pero también justo. Su muerte marcó el fin de un periodo de gracia y el inicio del juicio. Para nosotros hoy, la historia de Matusalén tiene implicaciones profundas. Nos recuerda que cada día es un regalo, una oportunidad para alinearnos con el propósito de Dios. Aunque nuestra vida puede no alcanzar los 969 años, cada momento cuenta en el plan divino. La paciencia de Dios, simbolizada en la longevidad de Matusalén, nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él y a aprovechar cada oportunidad para vivir en obediencia. Una invitación a profundizar en el conocimiento de Dios. En este punto del mensaje, queremos hacer una pausa para invitarte a aprovechar los recursos que hemos preparado para ti. En la descripción de este vídeo encontrarás 2 enlaces que pueden transformar tu manera de acercarte a la palabra de Dios. El primero es una Biblia de estudio excepcional, diseñada para ayudarte a profundizar en cada detalle de las Escrituras. El segundo enlace te llevará a una audiobiblia, ideal para quienes prefieren escuchar la palabra mientras realizan otras actividades o necesitan un momento de reflexión en su día a día. Ambos recursos son herramientas poderosas para crecer en tu fe y en tu comprensión del plan de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animamos a suscribirte a nuestro canal, donde compartimos reflexiones que transforman vidas. Comparte este contenido con aquellos que buscan comprender más profundamente las Escrituras y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. El papel de Matusalén en la narrativa bíblica nos invita a reflexionar no solo sobre su longevidad, sino también sobre el contexto de su vida y su conexión con eventos fundamentales como el diluvio. En esta cuarta entrega, profundizaremos en cómo la vida de Matusalén y su descendencia influyeron directamente en el cumplimiento del plan redentor de Dios. La longevidad de Matusalén, el legado transmitido a Noé y el juicio que culminó en el diluvio son elementos que se entrelazan en una narrativa que resalta la gracia, la justicia y la soberanía divina. La época en la que vivió Matusalén se caracteriza por una creciente decadencia moral. Génesis 6, 11-12 describe esta situación de manera contundente, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En medio de este contexto, la familia de Matusalén representaba un remanente justo, un testimonio viviente de que era posible vivir conforme a los principios de Dios incluso en tiempos de corrupción generalizada. Enoc, el padre de Matusalén, es una figura clave en esta narrativa. Su vida se resume en la frase «caminó con Dios», lo que implica una relación de intimidad y obediencia constantes. Este modelo de vida debió de haber tenido un impacto profundo en Matusalén, quien creció en un hogar donde la presencia de Dios era una realidad palpable. Aunque la Biblia no detalla la vida personal de Matusalén, su lugar en el linaje de Enoc y Noé sugiere que este legado espiritual continuó a través de él. El significado del nombre de Matusalén, que algunos interpretan como «cuando él muera, será enviado», tiene implicaciones proféticas. Su muerte marcó el fin de un periodo de gracia y el inicio del juicio divino a través del diluvio. Esto subraya un principio fundamental en la narrativa bíblica. Aunque Dios es paciente y misericordioso, su justicia no puede ser ignorada indefinidamente. Cada año que Matusalén vivió fue una extensión de esta paciencia divina,
un recordatorio de que Dios estaba dando tiempo a la humanidad para arrepentirse. La relación entre Matusalén y Noé es particularmente significativa. Como abuelo de Noé, Matusalén forma parte de la cadena de fe que permitió la preservación de la humanidad a través del arca. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6, 9, heredó este legado espiritual y se convirtió en el instrumento de salvación para su familia y para las especies animales que Dios decidió preservar. La construcción del arca por parte de Noé fue un acto de fe y obediencia que contrastaba radicalmente con la incredulidad y la corrupción de su entorno. Durante los años que precedieron al diluvio, Noé predicó justicia, advirtiendo a la humanidad sobre el juicio inminente. Segunda de Pedro 2, 5 lo describe como un pregonero de justicia, lo que refuerza la idea de que el remanente justo no solo vivió conforme a los principios de Dios, sino que también buscó influir en su generación. La conexión entre la longevidad de Matusalén y la paciencia divina se refleja también en el Nuevo Testamento. Romanos 2, 4 pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este principio, evidente en la vida de Matusalén, sigue siendo relevante hoy. La paciencia de Dios no debe ser malinterpretada como una falta de acción, sino como una oportunidad para alinear nuestra vida con su voluntad. El diluvio, aunque un acto de juicio, también fue una demostración de la gracia divina. A través de Noé y su familia, Dios preservó un remanente justo y garantizó la continuidad de su plan redentor. Este evento no solo marcó el fin de una era de maldad desenfrenada, sino que también estableció un nuevo comienzo para la humanidad. La vida de Matusalén, que culminó en el año del diluvio, simboliza el cierre de un periodo de paciencia divina y la transición hacia un nuevo capítulo en la historia de la redención. En la narrativa bíblica, las genealogías no son simples listas de nombres, sino historias que conectan el pasado con el futuro. El linaje de Matusalén, que incluye a figuras como Enoc y Noé, destaca la importancia de transmitir la fe de una generación a otra. Este principio es tan relevante hoy como lo fue entonces. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir una vida que refleje los principios de Dios y de influir en las generaciones que nos siguen. La longevidad de Matusalén nos recuerda que el tiempo es un regalo divino que debe ser usado sabiamente. Cada día que vivimos es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para cumplir con su propósito en nuestra vida. Aunque la vida de Matusalén se extendió por casi un milenio, su impacto trasciende los años que vivió. Su historia es un testimonio de la paciencia y la justicia de Dios, y un recordatorio de que cada vida tiene un propósito en el plan divino. La historia de Matusalén culmina en un punto de transición decisivo, el año del diluvio. Su vida, marcada por una longevidad sin precedentes, encierra el mensaje de que la paciencia de Dios tiene un límite, y su justicia, aunque tardía desde la perspectiva humana, es ineludible. En esta quinta parte, exploraremos el impacto espiritual y simbólico de este periodo crucial, así como el rol de Noé como heredero del legado de Matusalén y protagonista de un nuevo comienzo para la humanidad. Matusalén vivió 969 años, una cifra que puede parecer extraordinaria desde cualquier punto de vista, pero que tiene un significado mucho más profundo dentro de la narrativa bíblica. En un mundo que se sumergía cada vez más en la corrupción y el pecado, su prolongada existencia actuó como un testimonio viviente de la paciencia de Dios hacia la humanidad. Durante los siglos de su vida, la tierra fue testigo de un deterioro moral imparable, descrito en Génesis 6, 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo retrata un panorama desolador que contrasta con la esperanza y la fe representadas por la familia de Matusalén. El linaje de Matusalén no solo incluía a Enoc, un hombre justo que caminó con Dios, sino también a Noé, su nieto, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6, 9. Esta conexión intergeneracional resalta la importancia de transmitir los valores y la fe de una generación a otra, incluso en medio de un entorno hostil. La relación entre Matusalén y Noé no está detallada en las Escrituras,
pero su cercanía en la genealogía sugiere una influencia espiritual significativa. Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida durante el diluvio, es una figura central en el plan redentor de Dios. Su obediencia y fe contrastan radicalmente con la incredulidad y la corrupción de su época. La construcción del arca no fue solo una tarea monumental desde el punto de vista físico, sino también un acto de fe que implicaba años de trabajo y predicación en un mundo que se burlaba de su mensaje. Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia, indicando que Noé no solo trabajó en silencio, sino que también proclamó el juicio inminente de Dios. El diluvio marca el fin de una era y el inicio de otra. Para muchos, representa un acto de destrucción, pero desde una perspectiva bíblica, es también un acto de purificación y renovación. Dios, en su misericordia, decidió preservar a Noé y su familia, garantizando así la continuidad de la humanidad y la creación. Este evento subraya que, aunque la paciencia divina es grande, no es infinita. La muerte de Matusalén en el año del diluvio simboliza este límite, marcando el fin de un periodo de gracia extendida y el inicio del juicio. La vida de Matusalén y su muerte coincidente con el diluvio también nos enseñan sobre la precisión del plan de Dios. Cada detalle, desde los años vividos por Matusalén hasta el momento exacto del diluvio, está cuidadosamente orquestado dentro de la narrativa bíblica. Esto refuerza la idea de que Dios es soberano y que su plan se cumple en el tiempo perfecto. Hoy, la historia de Matusalén y el diluvio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y relación con Dios. ¿Estamos utilizando el tiempo que se nos da de manera sabia? Segunda de Pedro 3:9 nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos más a Dios y cumplir con su propósito. Además, el papel de Noé como continuador del legado de Matusalén nos desafía a ser portadores de fe y esperanza en nuestras propias familias y comunidades. Aunque vivimos en un mundo que enfrenta desafíos similares de corrupción y decadencia, el ejemplo de Noé nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe y a actuar con obediencia, incluso cuando enfrentamos oposición. El diluvio no solo purificó la tierra, sino que también preparó el camino para un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este pacto, simbolizado por el arco iris, es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de su compromiso con la creación. La historia de Matusalén, aunque breve en los textos bíblicos, se extiende a través de este pacto, ya que su vida y legado forman parte del fundamento sobre el cual se construyó esta nueva etapa en la historia de la humanidad. El pacto de Dios con Noé, que surgió tras el diluvio, marcó un nuevo comienzo para la humanidad y subrayó la naturaleza fiel y misericordiosa de Dios. Este evento, cargado de significado espiritual, establece principios fundamentales sobre la relación entre el Creador y su creación. En esta sexta parte, exploraremos cómo el pacto de Dios con Noé refleja su gracia infinita y su compromiso con la redención de la humanidad, al tiempo que aprendemos valiosas lecciones sobre nuestro propósito y responsabilidad en este plan eterno. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dio una ordenanza que evocaba las palabras pronunciadas a Adán en el Edén: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Este mandato reafirmaba el propósito original de la humanidad de ser administradores de la creación y de reflejar la imagen divina en la tierra. Aunque el mundo había sido purificado del mal desenfrenado, la naturaleza pecaminosa del hombre no había sido erradicada, y el pacto de Dios con Noé se convirtió en una señal de esperanza y compromiso. El pacto establecido en Génesis 9:8-17 fue incondicional y universal. Dios prometió que nunca más destruiría toda la vida con un diluvio, y el arco iris se convirtió en el símbolo visible de esta promesa. Este pacto no solo fue una muestra de la fidelidad divina, sino también un recordatorio constante de que, a pesar de la inclinación al pecado de la humanidad, Dios mantiene su gracia y ofrece oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. El arco iris, como señal del pacto, encierra un significado profundo. En un mundo que había experimentado la devastación total,
Esta imagen celestial representaba la reconciliación y la promesa de un futuro lleno de misericordia. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, sirve como recordatorio de que Dios no solo es justo, sino también paciente y lleno de amor hacia su creación. Segunda de Pedro 3:9 reafirma esta verdad: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pacto de Noé también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Aunque el diluvio fue un acto de juicio, la preservación de Noé y su familia demuestra que Dios siempre tiene un plan de redención. Este pacto muestra que, incluso en medio de la corrupción, Dios busca restaurar y renovar, trabajando a través de aquellos que permanecen fieles a Él. En la narrativa bíblica, el pacto con Noé prefigura otros pactos que Dios haría con su pueblo, culminando en el nuevo pacto establecido por Jesucristo. Así como el arco iris simboliza la fidelidad de Dios tras el diluvio, la cruz simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte. Ambos pactos son expresiones de la gracia divina y de su compromiso con la humanidad, recordándonos que somos parte de un plan eterno de redención. Para nosotros hoy, el pacto de Dios con Noé es una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida. ¿Estamos siendo buenos administradores de los dones y recursos que Dios nos ha confiado? ¿Estamos buscando vivir en obediencia a sus mandatos, incluso cuando el mundo parece alejarse cada vez más de sus principios? Estas preguntas nos desafían a evaluar nuestro caminar diario y a recordar que cada uno de nosotros tiene un papel en el cumplimiento del plan de Dios. Además, la historia de Noé y el pacto de Dios nos recuerda la importancia de transmitir la fe a las próximas generaciones. Así como Noé recibió el legado espiritual de Matusalén y Enoc, nosotros también tenemos la responsabilidad de compartir las verdades de la Escritura con nuestras familias y comunidades. Este legado no solo asegura la continuidad de la fe, sino que también fortalece nuestra relación con Dios al vivir conforme a su propósito. El arco iris, con su despliegue de colores, nos inspira a ver la vida desde la perspectiva de la gracia divina. Cada desafío, cada prueba y cada victoria son oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios y para compartir su amor con los demás. Al igual que Noé, estamos llamados a caminar con Dios, confiando en su guía y viviendo con la esperanza de su promesa. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás reflexiones que profundizan en las Escrituras y que te inspiran a vivir con propósito y esperanza. Comparte este contenido con quienes necesiten un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. El pacto de Dios con Noé no solo marcó un nuevo comienzo para la humanidad, sino que también estableció un patrón que se repetirá a lo largo de las Escrituras. Dios siempre busca restaurar, renovar y redimir. En esta séptima parte, exploraremos cómo los pactos establecidos por Dios forman una línea continua de esperanza y propósito, conectando la historia de Matusalén, Noé y el diluvio con las promesas que culminan en Jesucristo. Este análisis nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir como partícipes de este plan eterno y ser portadores de su mensaje de gracia. Tras el diluvio, la humanidad se enfrentó al desafío de comenzar de nuevo. Aunque el juicio había purificado la tierra, el corazón humano seguía siendo propenso al pecado. Génesis 8:21 afirma: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud». Estas palabras revelan que, a pesar de la caída, Dios decidió comprometerse con la humanidad, ofreciendo una segunda oportunidad para cumplir su propósito original de reflejar su gloria en la creación. El pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, no solo garantizó la estabilidad de la creación, sino que también sentó las bases para futuros pactos. En el transcurso de la historia bíblica, Dios establecería pactos con Abraham, Moisés y David, cada uno de los cuales señalaría hacia el cumplimiento final de su promesa en el Mesías. Estos pactos, aunque diferentes en contenido, comparten un tema común: la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Matusalén y su linaje, a través de Noé, forman una conexión crucial en esta narrativa.
La longevidad de Matusalén y su muerte en el año del diluvio simbolizan el fin de un periodo de gracia extendida y el inicio de una nueva era. Este evento no fue un punto final, sino un puente hacia la redención que se desplegaría en etapas posteriores de la historia bíblica. En este sentido, Matusalén, Noé y sus descendientes no son figuras aisladas, sino piezas de un mosaico divino que revela el carácter paciente y redentor de Dios. La historia de Noé también prefigura el sacrificio y la salvación que se encuentran en Cristo. Así como Noé y su familia fueron salvados a través del arca, Jesucristo es descrito en el Nuevo Testamento como el medio por el cual somos salvados del juicio eterno. Primera de Pedro 3, 20-21 establece esta conexión al afirmar que el arca de Noé simboliza el bautismo, que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esta continuidad entre las historias del Antiguo Testamento y el Evangelio refuerza la idea de que Dios siempre ha estado obrando para redimir a su creación. El pacto de Dios con Noé también nos enseña lecciones importantes sobre nuestra responsabilidad como administradores de la creación. Génesis 9, 1-3 reitera el mandato de fructificar y llenar la tierra, así como de ejercer dominio sobre los animales. Sin embargo, este dominio no debe interpretarse como explotación, sino como un llamado a cuidar y preservar la creación como representantes de Dios en la tierra. Este mandato sigue siendo relevante hoy, especialmente en un mundo donde los recursos naturales y el medio ambiente enfrentan desafíos significativos. Además, el pacto de Noé nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto duradero en las generaciones futuras. La fidelidad de Noé no solo salvó a su familia, sino que también aseguró la continuidad del plan de Dios para la humanidad. Del mismo modo, nuestras decisiones y nuestro testimonio de fe pueden influir en aquellos que nos rodean y en las generaciones venideras. Al igual que Matusalén y Noé, estamos llamados a vivir de manera que nuestras vidas reflejen la gracia y la fidelidad de Dios. En nuestra propia vida, el arco iris puede servir como un recordatorio visual de las promesas de Dios. Cada vez que lo vemos en el cielo, podemos recordar que Dios es fiel, que sus pactos son eternos y que, incluso en medio de las tormentas, Él provee esperanza y restauración. Este símbolo nos inspira a confiar en su plan, incluso cuando enfrentamos incertidumbres o desafíos. Hoy, la historia de Matusalén, Noé y el pacto de Dios sigue siendo relevante. Nos desafía a considerar cómo estamos viviendo en respuesta a la gracia de Dios. ¿Estamos alineando nuestras vidas con su propósito? ¿Estamos transmitiendo nuestra fe a las generaciones futuras? Estas preguntas nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el plan redentor de Dios y a renovar nuestro compromiso de vivir conforme a sus principios. La culminación de los pactos de Dios en Jesucristo es el corazón del mensaje redentor de las Escrituras. En esta octava y última parte, reflexionaremos sobre cómo las promesas divinas reveladas a lo largo de la historia encuentran su plenitud en Cristo. Desde el pacto de Noé hasta el nuevo pacto sellado con su sangre, vemos un hilo inquebrantable de gracia y fidelidad que atraviesa toda la narrativa bíblica, mostrándonos que Dios nunca abandona a su creación. El pacto de Noé simbolizó una segunda oportunidad para la humanidad. El arco iris, como señal de este pacto, sirvió para recordar que Dios no volvería a destruir la tierra con un diluvio y que su paciencia es infinita. Sin embargo, este pacto también apuntaba hacia algo mayor, un pacto que no solo protegería a la humanidad del juicio, sino que la redimiría por completo. Este pacto final sería establecido a través de Jesucristo, quien se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Él se reconcilian el cielo y la tierra, y en su sacrificio se establece un nuevo pacto que transforma nuestra relación con Dios. Hebreos 8:6 describe este pacto como mejor, porque está fundamentado en mejores promesas. A diferencia de los pactos anteriores, que dependían de la obediencia humana, el nuevo pacto descansa completamente en la gracia de Dios y en el sacrificio perfecto de Cristo. Una invitación a profundizar en el conocimiento de Dios. En este punto del mensaje,
queremos hacer una pausa para invitarte a aprovechar los recursos que hemos preparado para ti. En la descripción de este vídeo encontrarás 2 enlaces que pueden transformar tu manera de acercarte a la palabra de Dios. El primero es una Biblia de estudio excepcional, diseñada para ayudarte a profundizar en cada detalle de las Escrituras. El segundo enlace te llevará a una audiobiblia, ideal para quienes prefieren escuchar la palabra mientras realizan otras actividades o necesitan un momento de reflexión en su día a día. Ambos recursos son herramientas poderosas para crecer en tu fe y en tu comprensión del plan de Dios. Jesucristo no solo estableció un nuevo pacto, sino que también modeló cómo debemos vivir como partícipes de este pacto. A través de su vida, enseñó a sus seguidores a amar a Dios y al prójimo, a perdonar y a buscar la justicia y la misericordia. Su resurrección confirmó que su sacrificio fue aceptado por Dios y que la victoria sobre el pecado y la muerte es definitiva. Romanos 6 y 23 lo resume de manera sencilla pero profunda, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El nuevo pacto no solo nos da la seguridad de la vida eterna, sino que también transforma nuestra vida presente. Nos invita a vivir con propósito, a ser embajadores de Cristo y a compartir su mensaje de reconciliación con el mundo. 2 Corintios 5 y 20. Al igual que Noé fue un pregonero de justicia en su generación, nosotros somos llamados a ser testigos del amor y la gracia de Dios en la nuestra. La conexión entre el pacto de Noé y el nuevo pacto en Cristo también nos recuerda que Dios es fiel a lo largo de las generaciones. Su paciencia y misericordia, simbolizadas por la vida de Matusalén y el arco iris del pacto con Noé, encuentran su culminación en la cruz. Este acto supremo de amor nos muestra que, a pesar de nuestra condición caída, Dios siempre está dispuesto a redimirnos y a restaurarnos a una relación con Él. Hoy, el nuevo pacto nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a esta gracia. ¿Estamos viviendo como embajadores de Cristo? ¿Estamos transmitiendo esta esperanza a las generaciones futuras? La historia de Matusalén, Noé y el diluvio nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto duradero y que cada vida puede ser un testimonio de la fidelidad de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Además, comparte este contenido con tus amigos y familiares, para que también puedan experimentar la gracia y la fidelidad de Dios en sus vidas. Recuerda revisar los enlaces en la descripción para acceder a la Biblia de estudio y la audiobiblia que hemos preparado para ti. Que estas herramientas te ayuden a crecer en tu caminar con Dios y a profundizar en su palabra. Con esta reflexión final, concluimos nuestro viaje a través de la historia de Matusalén, Noé y el diluvio. Que estas enseñanzas te inspiren a vivir con fe, esperanza y propósito, confiando siempre en las promesas de nuestro Dios fiel y redentor.